Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. Y frente a esta injusta y antisocial justicia social, ¿qué propugna concretamente Javier Milei? Pues Javier Milei defiende, también en el Foro Económico Mundial de Davos, el liberalismo libertario. ¿Y qué es eso? Pues obviamente Javier Milei ha aprovechado este foro para volver a definir el liberalismo libertario y para recordar a toda la plana mayor del Foro Económico Mundial cuáles son los principios que deberían haber defendido y que han traicionado de raíz. Para entender que venimos a defender es importante definir de a qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, dijo que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. ¿Y cómo está concretamente el establishment político-económico reunido en Davos traicionando estos principios del liberalismo libertario, del liberalismo moderno, de la vida, de la libertad y de la propiedad privada? Pues justificando los ataques a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, apelando a otros conflictos estructurales dentro de la sociedad que supuestamente justificarían ese ataque a la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Y cuáles son esos conflictos estructurales a partir de los cuales las élites globales reivindican el intervencionismo omnicomprensivo del Estado? Pues en primer lugar, dice Javier Milei, el feminismo colectivista. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. En segundo lugar, el colectivismo antihumanista. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o
en la agenda sangrienta del aborto. Y en tercer lugar, y esta ha sido una de sus afirmaciones más polémicas en todo el discurso, la economía neoclásica que pretende corregir los supuestos fallos del mercado a través de más intervención estatal. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Yo no iría ni mucho menos tan lejos a la hora de afirmar que no existen los fallos del mercado entendidos como problemas de coordinación dentro del mercado. A este respecto, más bien, las cuestiones que hay que plantearse son dos. La primera, ¿cuenta el mercado como marco institucional de descubrimiento y de creación de nueva información, de incentivos para buscar una solución a ese problema de coordinación que ahora mismo existe en el propio mercado? Es decir, ¿es el mercado capaz de solventar endógenamente lo que en un momento determinado son problemas de coordinación dentro del mercado? Y si la respuesta es que sí, entonces el propio mercado será con el tiempo la propia solución al propio fallo del mercado. Y en segundo lugar, y tan importante como lo anterior, lo que hay que plantearse es si hay algún mecanismo de planificación centralizada, intervención estatal, que sea capaz de solventar de manera sostenida y sin generar nuevos desequilibrios e incentivos perversos ese fallo de mercado. Porque si existe un problema de coordinación en el mercado, pero que nadie es capaz de solventar sin generar nuevos y mayores problemas de coordinación contra el mercado, entonces el menos malo de los resultados factibles será ese, será el resultado que nos proporcione el mercado y no la intervención política generadora de nuevos y mayores fallos del Estado. Frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. ¿Y cómo es posible que estas ideas nocivas para la libertad y nocivas para la prosperidad se hayan infiltrado en nuestras sociedades hasta volverse verdaderamente hegemónicas cuando no lo eran? Pues porque los impulsores de estas ideas dieron y ganaron la batalla cultural controlando el Estado, la academia, los medios de comunicación y también organismos supranacionales y globalistas como el propio Foro Económico Mundial, ante el que está hablando Javier Milei. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Y si esto es así, la forma de revertir este estatalizador rumbo de la historia es librando y ganando la batalla intelectual a través de las ideas del liberalismo libertario. Y esto es lo que Javier Milei conmina a hacer. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Y a los primeros a los que Milei confía en despertar para que destruyan su inmoral alianza con el establishment político es precisamente a los impulsores de la creación social de riqueza, a los propios empresarios. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado.
No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Ojalá así sea. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!